Tiananmen se han reunido el presidente chino, la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo. El motivo, discutir el acceso a los mercados y celebrar el medio siglo de relaciones diplomáticas. Les separan el posicionamiento en la guerra de Ucrania y las disputas mercantiles. Pese a las diferencias, la conversación ha sido pragmática y muy constructiva, dice von der Leyen. La Unión Europea critica que Pekín no ofrezca soluciones reales a las peticiones por parte de la Comisión. Y aunque el gobierno chino tiene claro que la posibilidad de mejorar las relaciones ha aumentado con el retorno de Donald Trump, no ha trascendido de esta cumbre ningún acuerdo comercial por su parte. Hay un refrán castellano que dice que quien en julio no trilla, en agosto no gavilla. Vamos, que quiere decir que hay que trabajar en verano porque la vida no para y la actualidad tampoco. Así que déjennos darles la bienvenida a mi compañero Eduardo García y esta servidora a la base Agosto, desde este Madrid estival en plena y torrida ola de calor. Porque pese a los 40 grados que tenemos hoy encima, no vamos a darle tregua ni un solo día a la información y al análisis. Y ahora me dejo de refranes castellanos y me paso a los proverbios chinos. Este en concreto, escuchen. Un vecino cercano es mejor que un pariente lejano. Algo que von der Leyen no parece entender todavía, porque da igual cuánto crezca China, da igual cuán obvio sea que en la nueva dinámica global nos toca mirar a Oriente. Los líderes europeos parecen no enterarse y no quieren aceptar cuál es su nuevo papel en el mundo. Hace muy poquitos días, se lo contaban aquí Manu Levin y Pablo Iglesias en la base, Europa se rindió ante Estados Unidos con un acuerdo comercial que puede definirse como una humillación sin precedentes ante Washington. Un 15% de arancel general contra los productos europeos, compromisos inquebrantables de compra e inversión en energía y armamento estadounidense y una capitulación económica y geopolítica que sentencia a la Unión Europea y con ella nos sentencia a nosotros y nosotras, quienes la habitamos. Pero es que el 24 de julio, tan solo un día antes de ese anuncio de este acuerdo comercial con Estados Unidos, se celebraba otra cumbre, la cumbre comercial Unión Europea-China, una cumbre descafeinada y sin acuerdos significativos, donde Europa quiso presionar a China, criticando sus posiciones geopolíticas, sus alianzas internacionales, su política comercial. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que Europa se volvió con las mismas. Pero el hecho es que Europa necesita a China, tanto que en realidad podríamos estar hablando sin ningún problema de interdependencia. Pekín representa en torno al 30% del valor agregado mundial manufacturero, es clave en las cadenas de valor internacionales, es líder en la producción de tecnologías para la transición ecológica, procesa metales cruciales y es decisiva en el sector farmacéutico europeo y en nuestra industria de altas tecnologías. Y por cierto, China también es un buen cliente. Su creciente clase media marcará las tendencias de consumo en los próximos años. Es más, la conectividad euroasiática con iniciativas como la Ruta de la Seda facilitan aún más esa vecindad común terrestre. ¿No sería buena idea llevarnos bien con China? Porque que sepamos, China no nos ha colocado bases militares hasta en la cocina, ni nos ha chantajeado con aranceles, ni nos ha intervenido en nuestros estados para provocar conflictos en suelo europeo. China tampoco nos ha obligado a aumentar el gasto militar ni a comprarle su gas natural licuado. Vamos, que eso de llevarse bien con el vecino cercano no es que sea un proverbio chino, es que es una obviedad universal. No hay que ser un lince con las finanzas ni saberse muchos refranes para ver lo que es evidente. Europa necesita llevarse bien con China y reducir su dependencia de Estados Unidos, pero hoy por hoy hace exactamente lo contrario. ¿Y por qué? Bueno, pues hoy Eduardo y yo se lo vamos a intentar explicar en este estreno de La Base Agosto. Bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos. La Base. Bueno, pues empieza agosto, empieza La Base Agosto y de Zaragoza para el mundo. Eduardo García, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí desvirtualizado, compañero. El gusto es estar aquí, Nene. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de esas dependencias cruzadas. Dos dependencias. La que Europa tiene con Estados Unidos por un lado, que es sobre todo militar, que es ideológica, que es cultural, también económica. Y la dependencia que tiene con China, que es ante todo comercial y para su propia industria. Y además hoy contaremos con Ander Sierra, que es codirector de Descifrando la Guerra y un experto en la región. Arrancamos, Ada.
La base de datos. La autonomía estratégica europea, esa sí que es un cuento chino. La subordinación de Bruselas a los intereses de Washington está impidiendo la construcción de una relación positiva con China, pese a que todos los datos apuntan a que esto solo podría tener consecuencias negativas para la Unión Europea. Europa podría estar construyendo ya un rol diplomático autónomo para relacionarse con el gran vecino oriental y tejer relaciones comerciales equilibradas, conectividad territorial, una agenda internacional diferente a la de la guerra y el rearme. Ya, Edu, pero eso no va a pasar, me temo, porque la alineación Bruselas-Washington reduce al mínimo cualquier capacidad de tener una política exterior y de vecindad independiente y constructiva. Bruselas ha decidido pegarse un tiro en el pie. Otro más, ¿eh? Y que sean las élites y las oligarquías industriales y económicas, en su histórico y ciego seguidismo a Estados Unidos, las que marquen el paso hacia el desastre. Les vamos a poner dos hechos comparados recientes para que exponerles la postura de la Unión Europea ante China. Dos hechos que sirven pues para que saquemos conclusiones. Mira, primer hecho. El 24 de julio se celebraba la cumbre Unión Europea-China en Beijing. Se hizo, en teoría, para celebrar los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambas partes, pero duró menos de un día y no trajo consigo ningún acuerdo y ningún avance significativo. Un diálogo estancado y, bueno, una oportunidad perdida. En la cumbre, la Unión Europea criticó a China por su política interna de subsidiar sectores como el vehículo eléctrico, las baterías o los paneles solares. También le afeó sus relaciones con Rusia y cargó contra el modelo de mundo multipolar por el que está abogando Beijing. No se habló, por cierto, ni de cambio climático, ni de lazos culturales, ni de migratorios y apenas hubo ni tiempo para la foto. China se mantuvo firme, no hizo concesiones y Bruselas parecía hablar por boca del mismísimo despacho Oval. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué hay quien piensa en Bruselas que no hay que negociar con China, un país con un mercado de 1.400 millones de consumidores y un Estado que crece en tecnología verde o en bienes de consumo? Pues por la misma razón por la que hay quien cree que es buena idea seguir despreciando a China mientras se va cediendo más y más poder a Washington. Y eso nos lleva al segundo escenario. Eso es, compañero. Segundo hecho, el acuerdo comercial Estados Unidos-Washington anunciado un día después, el 25 de julio de 2025. O bueno, la genuflexión de von der Leyen a Trump, que ratifica, como decimos en el editorial de hoy de Diario Red, una dependencia asimétrica a muchos niveles. Resumen rápido para los despistados. Estados Unidos nos obliga a adquirir 1,35 billones de euros en energía y armamento y nos impone un 15% de aranceles por exportar productos europeos a Estados Unidos. Este chantaje no tiene contrapartida. Los productos estadounidenses seguirán entrando en la Unión Europea con aranceles bajísimos o casi nulos. Bueno, pero al menos no han sido aranceles del 30%. Nos tenemos que dar con un canto en los dientes. Sí, Edu, eso es lo que decía el mismísimo ministro Carlos Cuerpo en el diario El País. Al menos hemos evitado una guerra comercial. Esto es como si te alegras porque el matón del recreo te ha roto las gafas, te ha robado el bocadillo, pero bueno, al menos no te ha saltado los dientes de un puñetazo. Es más, von der Leyen y Antonio Costa pretendieron vender como un éxito este acuerdo que, de momento, va a servir para revitalizar los ejércitos del viejo continente, a engrosar las arcas de la industria de guerra estadounidense. En materia energética tampoco se podría hablar de éxito. El acuerdo expone que Europa deberá comprar más gas natural licuado y combustible nuclear a Estados Unidos. Y como ya no dependemos del gas ruso, por supuesto, sino del gas de nuestro aliado más fiable, Estados Unidos, el que amenaza a Dinamarca con invadir su territorio soberano. Pues por eso, permíteme, Edu, que como en esta sección analizamos datos y también relatos, recordemos que esta dependencia militar y ahora también energética que nos cuentas, pues no ha venido caída del cielo así de la nada, de repente, con este acuerdo comercial, ni tampoco con el advenimiento de Donald Trump en la Casa Blanca. El gobierno de Biden, que impidió negociaciones de paz en Ucrania en 2022, el plan de rearme europeo, que se ha ido gestando en los últimos años, la progresiva ampliación de la OTAN en la Unión Europea, todo son, pasitos que han ido pavimentando esta sumisión geopolítica inevitable. Lo digo por si ahora aparece la progresiva mediática a criticar esta subordinación cuando fueron ellos los que pedían más armas para la guerra en Ucrania y más Unión Europea neoliberal e imperialista como solución a todos los males. Amigos de La Sexta, no se hagan los sorprendidos ni los indignados, que ya no cuela, ya no cuela. El caso es que es evidente que la Unión Europea padece 3 dependencias simultáneas con respecto al jefe norteamericano. Una militar, otra energética y otra política, cultural e ideológica, ¿verdad? Porque, hablando de China, tampoco puede decirse que esto no se veía venir. Hay todo un historial reciente de antidiplomacia europea hacia China, plagado de desprecios, de señalamientos.
Vamos, de la construcción de un relato que imposibilite cualquier acercamiento a Beijing. Exacto, esta sumisión de la Unión Europea a Estados Unidos se produce mientras China se erige como un polo contrahegemónico ante el declive estadounidense. Así que en Europa, cualquiera con una visión estratégica que no sea miope o ilusoria, intentaría ser al menos pues, un contrapeso equilibrado entre ambos polos. Pero en la pasada cumbre con China, la Unión Europea seguía presionando a Beijing para que rompan con Rusia. Como China interactúe con Putin será determinante para nuestras relaciones exteriores, decía von der Leyen. Haciendo amigos, claro que sí. Y cabe recordar también que en marzo de este año se presentaba el Libro Blanco para la Defensa Europea, en el cual China era tratada como una amenaza. Bruselas la define como un Estado autoritario y no democrático y como un reto sistemático, porque busca la supremacía comercial, tecnológica e inversora. Busca la supremacía comercial ideológica, no como Estados Unidos, claro. Y cómo no recordar, Edu, también aquel videoclip que se grabó Mark Rutte donde anunciaba los puntos, ¿no?, de la cumbre de la OTAN, en los que China también era una de las amenazas que querían abordar. Eso, por cierto, fue un día o dos antes de mandarle aquel WhatsApp a Trump diciéndole eso de «Eres el mejor, Donald, lo hemos conseguido, Europa pagará la factura». Y un poquito antes, en junio, en el marco del G7, von der Leyen dijo a Trump aquello de «Donald is right and China is the problem». O sea, China es el problema. Como filtraba el medio político, lo tienen ahí en su pantalla, von der Leyen llegó a decirle a Trump que había que hacer frente común, que unir fuerzas contra la amenaza del desequilibrio comercial chino. Ahora, un mes después del G7, estamos pagando un 15% de aranceles a Estados Unidos. El chiste, pues se cuenta solo. Y si hacemos un repaso de toda esta santísima política de antivecindad hacia China, recordemos, por supuesto, a Kaja Kallas hablando, para variar, por boca de Washington, diciendo que China era algo así como la pantalla final del videojuego. Vean. China is so much bigger economy than Russia is, with so much bigger military than Russia is. So if you're saying that you're not able to beat, that we collectively are not able to really pressure Russia so much that it would have an effect, because then how do you say that you're able to take on China with? Arremeter contra el mayor mercado del mundo, China, justo en plena crisis comercial global causada por Trump. Es un plan sin fisuras. Pero bueno, eso fue lo primero que se le ocurrió hacer a la canciller europea, a Kaja Kallas. La Unión Europea, que es potencia comercial y tendría la capacidad de plantarse, apostar por la autonomía estratégica y erigirse como polo diplomático en favor de la paz, decide sistemáticamente no hacerlo. Esta decisión no solo es poco ética, sino marcadamente irracional. Y por cierto, Edu, en homenaje a los titulares al banquillo del compañero Manuel Levin y de la compañera Estefanía Veloz en América Latina, déjame que cierre esta sección con un titular graciosillo. Diario El Español. Interior usa tecnología Huawei en videollamadas de sus centros de mando policiales. El wifi, los ordenadores, todo es suyo. O sea que la tecnología china es una amenaza terrible, pero Windows, Cisco o Apple, o tener en Google todos tus datos, eso no es un problema. Ya saben, amigos del CNI, funcionarios del Ministerio del Interior, el problema no es tener el software israelí Pegasus instalado en su dispositivo, ni que Meta o Google o OpenAI usen su tecnología para extraernos datos y ponerlos al servicio del genocidio. No. El problema es que su móvil de empresa es Huawei. Bueno, ustedes son funcionarios de Interior, igual eso ya lo saben. En fin, el relato de que China es una amenaza, el problema de Europa y de la coalición imperialista occidental, es que quiere seguir jugando a un juego al que ya nadie quiere jugar. Los líderes europeos echan de menos el sueño unipolar de la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI. Pero es que el mundo ha cambiado. Los good old times han terminado. Ojalá en Bruselas leyeran a los clásicos. Si no puedes ser fuerte y no puedes ser débil, entonces sé astuto, dijo Sun Tzu en El arte de la guerra. ¿Hay alguien astuto por ahí? Gracias, compañero. The early hours of July 24th, Chinese President Xi Jinping will meet with President Costa and President von der Leyen, while Chinese Premier Li Qiang will co-chair the 25th China-EU summit with the two EU leaders. The summit takes place as China and the EU mark the 50th anniversary of diplomatic relations. Vaya recibimiento en el autobús. Bueno, Edu, vamos con ello. Vamos. Buenas tardes. Titulares al banquillo. El mundo está cambiando. El mismo mundo en el que Europa existe, toma sus decisiones y se relaciona con el resto de gobiernos es distinto al de inicios del siglo, aunque buena parte de sus líderes parecen decididos a no aceptarlo. Hay muchos elementos que abonan a esta idea, aunque quizá el más importante es el de la disputa entre Estados Unidos y China. A priori, el escenario es sencillo y hasta podríamos decir
que en absoluto es novedoso. Un poder hegemónico decae y como consecuencia otro emerge. Parece sencillo, sí, pero no lo es. Al menos no para Europa, que se encuentra irremediablemente inserta entre las dos grandes potencias, con dependencias cruzadas y con una coyuntura que no favorece a sus intereses. Exacto. Pongamos en contexto. Hoy en día hay varios elementos que tensan la posición europea entre Washington y Pekín. La guerra de Ucrania, en la cual Bruselas acusa a China de jugar un papel complaciente con Rusia, la competencia multinivel entre el propio Estados Unidos y la propia China, la guerra arancelaria global impulsada por Donald Trump, en fin, un escenario que no es en absoluto sencillo. Pero una cosa sí parece bastante clara en este contexto. Donald Trump le está apretando las tuercas a Europa y von der Leyen, como buena parte del establishment europeo, ha decidido ceder para no tener que hacer frente ni al magnate ni a la dominación estadounidense. Esto viene ya de lejos realmente, como mínimo desde el 22, aunque en realidad podríamos remontarnos más atrás, Tan atrás como el 2009. En aquel momento, Europa tuvo su primer gran aviso. Tras asumir la presidencia, el demócrata Barack Obama definió la estrategia del Pivot to Asia, el giro hacia Asia, según la cual el foco principal de la política exterior sería en adelante la región del Asia-Pacífico y su objetivo central sería presionar a China, a quien ya percibían como un rival sistémico. Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, lo explicó con claridad en un artículo en Foreign Policy titulado El siglo estadounidense en el Pacífico. Con mejores formas que las de Trump, Obama ya advirtió a sus aliados globales, entre ellos a Europa. Ya no éramos tan importantes y pues ya no era imprescindible que nos beneficiáramos directamente de los dividendos de la dominación global colectiva liderada por Estados Unidos. Bueno, pero aquel primer aviso fue más o menos sutil. Concedamos a eso a los líderes europeos, ¿no? Barack Obama hacía un poco lo mismo que sus antecesores, como bombardear países, ¿no? Pero embelesaba con sus buenas palabras. Lo que parece imperdonable es que no cogieran la segunda salida, la del 2016, con la primera victoria electoral de Donald Trump, ¿no? Ahí fue bastante claro. Lo que pasa es que los líderes europeos siempre vieron a Trump como un error de la historia, a pesar de que mantenía varias líneas maestras de la política exterior de Obama. Y aunque luego Biden continuó pues, por la misma senda, dio igual. Europa seguía empeñada en que Washington eventualmente volvería al camino del bien. Hoy hay algunos debates sobre autonomía estratégica, sí, pero la verdad es que son más vocales que otra cosa. Y la realidad es que Europa depende de Estados Unidos porque así lo han decidido los líderes del viejo continente durante mucho tiempo. Sí, por eso y porque no parece posible que se pongan de acuerdo. Alemania y Francia impostan su voluntad de independizarse del tío Sam, pero otros como Polonia o los países bálticos siguen prefiriendo al jefe del norte antes que a sus vecinos cercanos. Si a eso le sumamos que algunos gobiernos como el de Meloni en Italia o el de Orbán en Hungría tienen afinidad ideológica con Trump, bueno, pues tenemos un cóctel de lo más complicado. Sí, bastante. En última instancia, sea por voluntad o por incapacidad o por falta de consensos, lo cierto es que Europa ha apostado por mantenerse como subordinado de Estados Unidos, a pesar de su deriva agresiva y de su declive progresivo. No quiere ser un polo de equilibrio entre Pekín y Washington, sino un anexo del polo que ha dominado la política internacional desde 1945, a ver si en algún momento logra seguir dominándola. Y esto, evidentemente, pues no es gratis. Se paga con vulnerabilidad. Sí, con vulnerabilidad y con un rearme que, como ya os hemos contado en programas anteriores, es carísimo. La guerra de Ucrania evidenció a los ojos de Bruselas lo que era innegable para los analistas desde hacía mucho tiempo. Europa depende militarmente de Estados Unidos. Décadas de sumisión militar al gran hegemón han condicionado la defensa europea, algo que hoy se magnifica, porque bueno, pues básicamente porque nuestro protector hoy es cada vez más una amenaza estructural. Depender militarmente de quien te amenaza territorialmente y te chantajea comercialmente no suena muy bien. Pero Trump ha optado inteligentemente por aprovechar la debilidad relativa de Europa y la pasividad de sus propios líderes. Europa depende de Estados Unidos en varios sectores clave, como los sistemas de reconocimiento o el transporte aéreo estratégico. Y además no puede sustituir a Washington en la producción de sistemas como los HIMARS o los Patriot, al menos en el corto plazo. Y, francamente, tampoco es que el plan del rearme aborde esta dependencia. En el periodo 2020-2024, las importaciones de armamento estadounidense supusieron un 64% de las compras totales de Europa, por encima del 52% del periodo anterior. Ahora, con la nueva espiral belicista en la Unión Europea, gastaremos más en armas, sí, pero en armas estadounidenses. No hay previsto un plan de autonomía real que haga que Europa produzca aquello de lo que depende de Washington. Simplemente gastaremos más en la industria de guerra norteamericana.
Es decir, Edu, que tendremos más de lo mismo, literalmente, más sistemas estadounidenses a cambio de nada. Seguiremos dependiendo de Washington porque nuestros sistemas de defensa siguen a merced de la tecnología norteamericana. Fundamentalmente sí. Y esta dependencia militar se traduce también en dependencia cultural y política. Lo que nos enfrenta con China, un socio determinante para Europa con el que tenemos que llevarnos mal porque, bueno, pues fundamentalmente porque lo dice Trump. Y antes lo decía Biden, y antes también lo dijo Trump, y antes lo decía Obama. Son muchas las narrativas con las que von der Leyen y el resto de líderes europeos han justificado históricamente su confrontación con China, a pesar de no fundarse sobre criterios racionales, sino meramente ideológicos. Se habla de que es una dictadura, de que no respeta los derechos humanos, en fin, argumentos que Europa usa discrecionalmente, es decir, que valen para unos, pero no para otros. Desde 2022, claro, también se usa el comodín de la guerra de Ucrania. Mirad. That China's unyielding support for Russia is creating heightened instability and insecurity for Europe. We can say that China is de facto enabling Russia's war economy, and we cannot accept this. And I've always said how China continues to interact with Putin's war will be a determining factor for EU-China relations going forward. Cómo China siga interactuando con Rusia será el factor determinante para las relaciones entre la Unión Europea y China, dice la buena de Úrsula. Semejante mantra no aplica para Israel, pero tampoco para el propio Trump, que acercó posturas con Putin hace apenas unos meses sin que ello fuera determinante para los lazos con Washington. China será una dictadura y todo lo que quieran, pero lo cierto es que muchas empresas europeas dependen de su mercado. No son pocas, las industrias europeas que dependen por completo del gigante asiático para sus suministros más básicos. Empresas farmacéuticas, industria digital, transición ecológica. China es clave, como les decíamos, en las cadenas de valor internacionales, entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque suministra materias primas cruciales y equipos electrónicos, circuitos, componentes y mucho más. Bueno, también produce baterías de litio y lidera el procesamiento de algunos de los metales que son decisivos para la transición ecológica. El litio y el níquel son los más paradigmáticos. Exacto, no se puede llevar a cabo la transición ecológica sin China, al menos por ahora. Producen como nadie molinos eólicos y marinos, electrolizadores para el hidrógeno y muchos otros sistemas necesarios para esta industria. Y no hay proveedores alternativos, ¿Es China o la nada? Aquí es donde se hace más nítida la subordinación política de Europa a Estados Unidos. Me explico. China es un actor decisivo para la economía internacional y específicamente para la economía europea. Es bastante simple. Sin Pekín, muchas industrias europeas se vendrían abajo. Esto debería ser motivo suficiente pues, para que tuviéramos una política exterior autónoma y unas relaciones sanas de amistad con el gigante asiático, a pesar de las diferencias. Pero no. Seguimos comprando los marcos narrativos de Estados Unidos. Europa depende militarmente de Washington, sí, pero también depende comercial y económicamente de Pekín y es muy vulnerable ante potenciales conflictos entre Estados Unidos y China. De hecho, por poner un ejemplo, si Trump persiste en su guerra arancelaria contra China y Europa, pues tendría bastante sentido que el intercambio comercial entre Pekín y nosotros aumentase, generando una mayor interdependencia. Pues es que por razones como esta deberíamos intentar ser ese polo de equilibrio, ¿no? Es decir, si estamos subordinados a Washington, pero al mismo tiempo necesitamos que a China le vaya medianamente bien, lo lógico sería aprovechar el poder propio que tendría la Unión Europea en tanto potencia comercial para equilibrar las tensiones entre Pekín y Washington y facilitar la diplomacia y la paz entre ambos, ¿no? Eso sería lo suyo. Eso sería lo lógico, sí, pero no es lo que hacemos. Mira, si hubiera una guerra en Taiwán, un escenario lejano pero plausible, podría haber una caída del PIB mundial de en torno al 10%, según las estimaciones, casi el doble de la crisis financiera del 2008, una barbaridad. En algunos casos de economías que todavía dependen más de China, esta bajada podría incluso ser mayor y verdaderamente sería una debacle. Es evidente que Europa necesita, así como el resto del mundo, que este escenario nunca tenga lugar y por lo tanto debería mediar, ya que Europa puede hacerlo, pero no. Cada vez que Estados Unidos presiona en torno a Taiwán o en la región Asia-Pacífico, Bruselas se pone de su lado, a pesar de las quejas de China.
La cumbre Unión Europea-China a finales de julio certificó esta lógica. A pesar de que tuvo lugar justo antes del acuerdo de vasallaje que Trump forzó a Europa a firmar, no hubo acercamientos entre Pekín y Bruselas. La delegación liderada por von der Leyen prefirió reprochar a China por Ucrania y criticar algunos de los términos del comercio bilateral, como ya os hemos contado. La cumbre fue bastante escueta y tensa, pero dejó una lectura interesante. Pekín advirtió a las autoridades europeas de que deberían preocuparse más por Estados Unidos y menos por China. En suma, parece claro que la Unión Europea está llamada a equilibrar las tensiones entre Estados Unidos y China. Los líderes europeos tienen la oportunidad de consolidar al viejo continente como un garante de paz y diplomacia en un entorno global cada vez más convulso. No solo es que es lo moralmente correcto, sino que es lo estratégicamente apropiado para los intereses europeos, para los nuestros. Gracias, compañero. Un titular que quiero conectar con Inurrieta sobre esto de los aranceles. Un titular y rematamos. Una bajada de pantalones vergonzosa. El cínico de Daladier, después de firmar con Hitler el Pacto de Múnich, dijo banda de cretinos a los que le aplaudían por haber apaciguado a Hitler. Esta estrategia de apaciguamiento fascista que lleva a cabo la señora von der Leyen con el aplauso de Álvarez y Pedro Sánchez es una humillación. Y la verdad es que es bastante patético escuchar a esta gente llamarse europeístas después de defender la dignidad de los europeos de esta forma. Ahí va el titular. Pablo Iglesias, gracias. Buenas tardes y saludamos. Bueno, pues para rematar el análisis internacional hoy contamos con Ander Sierra, que es codirector de Descifrando la Guerra. Ander, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Irene. ¿Qué tal? Un placer saludarte. Voy a empezar yo haciéndote una pregunta un poco desde un enfoque más macro, más global, que es ¿a qué se refiere Pekín o cuál es la estrategia cuando se habla de que apuestan en política internacional por esa idea de mundo multipolar? Pues principalmente cuando China apuesta por ese enfoque multipolar es para oponerse a la lógica unilateral, incluso imperialista, que ha tenido Estados Unidos desde prácticamente el fin de la Segunda Guerra Mundial y que forma parte de la base del sistema internacional que también se fundó y se desarrolló desde mediados del siglo pasado. Es decir, lo que busca China o lo que pretende China es intentar transformar la gobernanza global para intentar que las potencias medias, por ejemplo China, Arabia Saudí, Egipto, México, bueno, potencias que están en auge y que pueden ser muy relevantes en un futuro, tengan más voz y voto en los organismos internacionales y en las dinámicas que influyen en todo el sistema internacional. Un ejemplo paradigmático de este enfoque multilateral y multipolar son los BRICS, ¿no? Que China precisamente es uno de los estados fundadores de esta organización que reúne a diferentes potencias intermedias del sistema internacional, pues, por ejemplo, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, la propia China, Emiratos Árabes Unidos, y eso, pretenden básicamente impulsar otro tipo, ¿no?, de gobernanza internacional. Y, por ejemplo, Pekín también busca eliminar, de cierto modo, esa política unilateralista de Estados Unidos, especialmente ahora con la vuelta de Donald Trump, e intenta difundir unos valores más aceptables por todos y más que tengan más en cuenta los diferentes sistemas económicos, sociales y políticos que existen en el mundo, ¿no? Por ejemplo, China siempre busca pues principalmente el punto de decir no a la injerencia en los asuntos internos, es decir, que cada país pues tenga su propio desarrollo económico y político sin tener que obligarles, ¿no?, a seguir ese orden liberal que se impone desde Washington. Y también la protección de la soberanía nacional. Entonces, ese enfoque, pues básicamente es una forma de intentar reducir esa visión de Estados Unidos. Y lo hemos visto también con el reciente acuerdo, ¿no?, de Estados Unidos y la Unión Europea, como desde China se piensa que es un puro vasallaje y es una imposición de Estados Unidos y de su política unilateral. Ander, te quería preguntar, normalmente en Europa conocemos la visión que los propios europeos o los estadounidenses, Occidente en general, tiene de China. Pero es poco común hablar de cuál es la mirada que desde China, tanto desde su gobierno como desde sus empresas o su sociedad civil, se tiene de los europeos. Hemos hablado de la reciente cumbre Unión Europea-China,
qué es lo que piensan en China, tanto en su gobierno como en su sociedad, de la Unión Europea. ¿Nos ven como un socio fiable? ¿Nos ven como un anexo de Estados Unidos? Pues la visión de China sobre la Unión Europea es doble, ¿no? Por un lado, consideran que somos un socio comercial importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que el comercio bilateral asciende a 2.000 millones de euros diarios, es decir, son más de 700.000 millones de euros al año y sin duda para el sistema exportador y productivo de China eso es un dato muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta también los servicios, esa cantidad supera los 800.000 millones de euros. También va a tener un poco en cuenta la magnitud. Los intercambios Unión Europea-China representan el 30% del PIB mundial. Así que, bueno, evidentemente China nos ve como un socio comercial muy importante, especialmente ahora que la guerra comercial parece que va a ir a más, ¿no? con Donald Trump. Pero, por otro lado, como mencionas, Edu, pues nos ven como una mera extensión de Estados Unidos, de ese enfoque unilateral que he comentado antes, y que además que no tenemos ni autonomía ni soberanía y que incluso no seguimos nuestros propios intereses nacionales, ¿no? De hecho, también con una perspectiva multipolar, ¿no? China siempre intenta presionar a la Unión Europea de alguna forma para que impulse esa autonomía estratégica y que de verdad tenga un peso más importante o el peso que le corresponde, ¿no? a la Unión Europea en el mundo, ¿no? Porque al final la Unión Europea no deja de ser un bloque comercial y político bastante importante, solo que pues, en general se hace de menos, como se ha podido comprobar en el acuerdo con Estados Unidos. Entonces esta perspectiva, esta forma de ver la Unión Europea también se ha visto reflejada, como habéis comentado, en la última cumbre, ¿no? Entre la Unión Europea y China, que no se ha llegado a ningún acuerdo, algunos compromisos pero de poco calado y especialmente en cuestiones pues, más secundarios, entre comillas, pues por ejemplo el cambio climático, que evidentemente es importante, pero no han sido avances de calado que dos potencias mundiales tendrían que realizar. Entonces, ya en China yo creo que poco a poco van perdiendo la esperanza de llegar a un acuerdo comercial de más magnitud con la Unión Europea y están viendo como eso, pues con Ursula von der Leyen y esa posición que el vasallaje y la dependencia ante Estados Unidos pues crece y no va a disminuir jamás o al menos a corto plazo. Pues muchísimas gracias, Ander, por atender a La Base Agosto. Nos vemos pronto. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Llegamos al final del programa, de este primer programa de La Base Agosto. Recuerden hacerse socios y socias de Canalred en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les vamos a dejar con un temazo. Si a alguno le gusta KCO, igual le suena por ahí. Los que somos un poco más frikis lo conocíamos de antaño. Es un tema de Nino Ferrer que se llama Mao Mao. Atentas. Hasta mañana. Pero alguien dijo que el